Agradecimientos como prólogo. Básicamente agradezco muchísimo a Chema de la Sierva, el que inventó lo del que te bote chapote, porque gracias a él y a tratar a una serie de personas como si fuéramos una mierda, consiguió que nos juntáramos esos desarraigados de su canal y naciera el Club de las Uricatas. Entonces, dice el refrán que no hay mal que por bien no venga y muchas gracias, Chema, porque nos hiciste actuar y convertirnos en más valientes de lo que creíamos que éramos. A partir de ahí, desde Mari, Azucena, Pilar, la otra Pilar, los dos pilares que conformaron el Club de las Suricatas, mm, etcétera. Luego Guille, también Carmen. Carmen fue de las últimas porque se mantenía como espía en el canal de Chema y procuraba evitar que se le identificara con ambos sitios y cosas por el estilo, así como muy, muy estratégico el tema. Pero que además fue muy divertido. Después de eso, hubieron muchísimas cosas, unas nos las pasamos muy bien, otras las pasamos muy mal. Hicimos porquería y media. Y después, además, gracias a que se estaba, empezamos a seguir a personas como Despeñajando Noticias, al querido calvo maldito, el Ernesto, y con ello conocimos a Ricardo de Servicios Jurídicos y con ello contacté con Ricardo para explicarle lo que a mí me había pasado en lo personal para que, ya que él llevaba el asunto de Chema de la Sierva en contra de Madame Spain y Carlitos, etcétera, empezamos a relacionarnos con otras personas. Estaba de por medio el camionero, estaba de por medio el Ernesto, había un montón, el otro Ernesto. Había un montón de gente, el David Platero, en fin, etcétera, 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 etcétera. Y esto es un agradecimiento general a todos y cada uno de ellos, porque ellos nos ayudaron a perder ciertos miedos, cierto resquemor a aparecer en cámara y demás, y nos enseñaron muchas cosas, nos enseñaron a manejarnos dentro de el nuevo invento que estábamos aprendiendo de YouTube. Y hay que ser agradecidos, porque independientemente de que con el paso del tiempo esas relaciones se hayan ido rompiendo y desapareciendo algunas de ellas, no implica que en sus inicios tuvieron un gran valor, por lo menos para mí. Para los demás me importa un huevo porque yo no me puedo meter en la mente de nadie. Eso es un hecho. Agradecerle, por ejemplo, al esposo de Pilar que en una tarde se pusiera y dibujara los bosquejos que luego se convirtieron en el Tragañol. Eso fue muy importante, porque todavía está con nosotros gracias a que en ese momento eso es lo que pasó. Que luego se rompió el trato. Madre mía, hay tantos dimes y diretes en el medio, hay tanto juego especulador y, ¿cómo decirlo? Y chismológico que se practicó y ya no te ajunto. Y lo que pasa, pasa. Y generalmente no tiene arreglo
porque por muchas explicaciones que uno intentara dar, en el fondo, esa sensación de resquemor quedó ahí y ya no es lo mismo. Es como cuando si una pareja te es infiel y dice, bueno, vamos a volver a intentarlo, a pesar de eso, por mucho que lo quieras, siempre vas a estar dudando de si te está poniendo el cuerno. Pues esto es lo mismo. Bien, esos son los principales agradecimientos. Del pasado, esos agradecimientos del pasado son simple y llanamente la consecuencia de que en estos días que estoy intentando volver a relanzar todo este rollo de YouTube, porque tengo la impresión de que dentro de poco o dentro de un mucho o dentro de lo que sea, a lo mejor toda esta mierda que tenemos con los zurdos y los derechos y demás, si ese escenario se modifica, van a ser muchos los youtubers, gafatubers, que se van a quedar sin tema o se van a tener que pasar al bando contrario para empezar a recuperar la relación con sus seguidores. En nuestro caso no es así, porque independientemente de que tengamos una muy clara y definida idea de la política en España, tratamos de jugar o de manejar o de valorar una especie de equilibrio, de balanza y no dejarnos llevar por tanta mierda que hay en YouTube como la misma que pueda haber en una televisión o en un periódico, sea de un lado o de otro. Bien, una vez realizados los agradecimientos, vienen los reconocimientos. Los reconocimientos están por mi parte. No estoy hablando en nombre de todos los que conforman el Club de las Suricatas, ahora los Yayos Suricatos, sino en mi nombre personal por una simple razón. El canal, no, ¿para qué jugar a eso? Venga, simple y llanamente reconocer el trabajo que muchos hacen y que les desgasta eh, y que siempre están ahí para apoyar a unos y a otros y a los demás allá. Y en esta ocasión no voy a dar nombres. No voy a dar nombres por una cuestión muy simple. Podría malinterpretarse. Y cuando se malinterpretan las cosas, por muy bien que lo digas, se pueden malinterpretar. Si no dices nada, se puede malinterpretar. Y si das muchas explicaciones, seguro que se va a malinterpretar. Entonces, no voy a dar, solamente voy a decir un enorme reconocimiento a todos y cada uno de aquellos que tanto en lo personal me han ayudado y apoyado y me siguen ayudando y apoyando para que este canal siga adelante y tenga al día de hoy 400 y pico directos y 700 y pico vídeos con muy poquitas visualizaciones, pero es que siempre eso nos ha importado un huevo, pero ya no nos importa un huevo. Ahora sí queremos tener muchos suscriptores, muchas visualizaciones y queremos estar ahí. ¿Sabéis por qué? Lo queremos hacer por una razón muy simple y lo he medio esbozado antes. Dentro de poco tiempo, todo pinta que las cosas, no solo en España, sino probablemente en Europa y en el mundo, van a ir cambiando. Y cuando vayan cambiando, muchos de los cajatubers, de esos youtubers que lo único que hacen es gritar y repetir en qué manera tienes que estar todo el día encabronado, enfadado y ofendido porque los zurdos te están haciendo eso y que apenas hace un año y pico, 2 años, hablaban tanto de la caja de resonancia, probablemente una de dos, o se van a tener que pasar del otro lado y van a ser
medio zurdos o van a tener que ir pensando en buscar otra posible profesión porque se les va a acabar el ambiente. No voy a decir la fiesta porque entonces parecería que estaba hablando de Alvise y no es así en lo absoluto. Pero hay muchos de los grandes youtubers, cajatubers, que están cobrando 5, 6, 7, 10, 15, 20.000 euros al mes y que si en un momento determinado la tortillica española se da la vuelta, ¿de qué van a hablar? ¿A quién van a criticar? ¿Con quién se van a enfadar? ¿Van a tener que enfadarse con Vox? Suponiendo que Vox llegara a gobernar en una mayoría tan cómoda como para que el Partido Popular fuera lo que siempre es, un comodín. Entonces, van a dedicarse una vez más a decir que Vox está tan jodido y tal y cual, para enfadar a unos zurdos a los que un año antes odiaban profundamente y consideraban unos mierdas y los llamaban mononeuronales y que solo tenían caca en el cerebro. A eso se van a dirigir para decir, oye, que para tener yo dinero, lo mismo me da hablar mierda de Sánchez que de Abascal. Creo que por ahí van los tiros. Entonces, va a ser una mini pausa que casi no se va a notar. Y en esta mini pausa que espero no se haya notado mucho, voy a entrar en el tema de las reflexiones. Las reflexiones son las siguientes. Por una parte, hay una X cantidad de países que están reaccionando a una situación y no los países en sí, sino sus gobernantes están reaccionando a una situación básicamente relacionada con el tema de la inmigración ilegal y por lo tanto, y toda esa invasión, porque lo de la inmigración ilegal, yo lo siento mucho, pero me cuesta mucho utilizar esa expresión, es una invasión coordinada entre gobiernos de ciertos países, ONGs subvencionadas y un montón de empresarios de la sombra que no tienen nada que ver con los grandes empresarios del IBEX. No tiene nada que ver, sino son unos empresarios en la sombra que están provocando esa invasión. Esa invasión no es únicamente cultural, es espiritual, es religiosa, es el dominio y la destrucción de una cristiandad que al parecer fue tan importante en el pasado y durante tantos siglos en toda Europa y que ahora los propios europeos se sienten avergonzados de ser quienes son y pertenecer a una religión que es lo que los distingue. Pero bueno, cada quien su historia y cada quien su rollo. Hoy, entre otras muchas cosas, comentábamos de que la famosa Unión Europea, de donde salen tantas y tantas leyes, no salen leyes, salen recomendaciones a los países para que lleven a cabo ciertos comportamientos. Hay países que dicen a todo que sí, que sí, que sí, y lo convierten en decreto ley, y hay otros países que dicen, mira, muchas gracias por decirme esto, pero probablemente no lo voy a hacer porque le hace daño a mi país. Y lo que sale de esa Unión Europea es una enorme, brutal cantidad de miles y miles y miles de millones que se entregan a esos gobiernos
no a los países, no para beneficio de la población, sino a esos gobiernos y a mayor cantidad de yo lo convierto en ley, mayor cantidad de dinero. En el momento en que un gobierno de un determinado país dice, yo esto no lo voy a convertir en ley porque encima va a resultar que le hago daño a los que me colocaron como presidente del gobierno, se reduce brutalmente la cantidad de apoyos de la Unión Europea. La Unión Europea ha llegado a un punto en que se ha convertido en la peor de las mafias, bajo mi punto de vista. No pretendo que nadie esté coincidiendo conmigo. En la peor de las mafias existentes, porque son seres que están colocados ahí a dedo, no han sido elegidos por nadie, sus recomendaciones se convierten en ley o decreto ley o algo que obliga a diferentes pobladores de los integrantes de esa Unión Europea para que hagan todo en contra de ellos mismos. Eso es lo que me provoca la sensación de que no tardará mucho en revertirse la situación, porque una cosa son los gobiernos y los miles de millones que cada uno de esos gobernantes se están metiendo en el bolsillo, y ese nivel de influencias y poder que se supone que se les da no son más que algo así como cuando antes se decía, le vendiste el alma al diablo. Cuando uno le vende el alma al diablo, lo que obtiene son grandes beneficios que proveen la posibilidad de cometer los grandes, grandes pecados de lujuria, gula, etcétera, etcétera, ira, etcétera. Entonces, la Unión Europea se ha convertido en la oficina principal de una especie de diablo anticristo, como lo queramos llamar. Es lo de menos. La idea, el concepto, es lo único que yo pretendo porque no estoy ni tan siquiera preparada para explicarlo con detalle, sino saber que está ahí. La cristiandad es la base de nuestra cultura. La evangelización se llevó a cabo en culturas diferentes y no fue a través de la invasión agresiva, destructiva, sino todo lo contrario. Así que agradecimiento, reconocimiento y la pequeña reflexión de deciros, probablemente no falte mucho para que el cambio necesario se lleve a cabo. Y no vendrá desde arriba, me refiero desde los gobernantes o desde esos grandes políticos que creemos que sí. No, vendrá de nosotros porque no nos va a quedar más remedio que defender lo propio cuando nos lo quiten. ¿Qué tal si lo hacemos de manera preventiva? Las famosas guerras preventivas, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Es decir, cuando para evitar una guerra, una masacre, se firma una constitución y se establece el perdón entre unos y otros, estás llevando a cabo una acción preventiva que te permite que esas grandes ideas se realicen sin necesidad de una cantidad enorme de muertos.
nos están preparando mentalmente para que caiga un meteorito, haya una guerra nuclear, una tercera guerra mundial, donde todos empiecen a soltar bombas atómicas por todas partes. Y estamos, la mayoría están diciendo, sí, mejor eso. Y ya, cuando todo eso pase, empezaremos de vuelta. ¿Verdad? Ya van varias veces que con diferentes autores, diferentes personas muy preparadas, he escuchado la expresión de, ¿cómo es? Destrucción mutua, no sé cuántos. Es decir, que sería irremediable que si empieza esa famosa guerra mundial a través de armas, bombas atómicas y todo eso, se destruirían los grandes núcleos, Estados Unidos, Canadá, Rusia, China, India, se destruirían mutuamente. ¿Qué beneficio puede obtener de eso la humanidad? ¿De verdad estamos dispuestos a preferir eso que llevar a cabo la firma de un tratado preventivo? Bueno, son simples y sencillas reflexiones que tenía muchísimas ganas de soltar. Y pues nada, que ya sabéis que estamos en situación de posibles equilibrios y que solo depende única y exclusivamente de todos y cada uno de los habitantes de cada uno de los países. Y si los españoles no mueven el culo, ¿cómo lo van a mover sus políticos? O sea, ¿dónde habéis visto que en alguna ocasión a lo largo de la historia, no de las leyendas, de la verdadera historia, aparezca un rayo magnífico y diga, mira, ahora en España todo se va a solucionar porque estos han ido a votar? ¿En serio? Bueno, y como última reflexión es, mis queridos amigos del Partido Popular, los del color azul, porque procedéis de los camisas azules, porque fue el Partido Popular, entonces llamado Alianza Popular, los que, habiendo estado trabajando con Franco y durante todo el tiempo de Franco y demás, tomaron posesión del gobierno. ¿Sí o no? No hay de otra. Ese color azul son vuestras camisas azules. Y os llamaron cambiachaquetas y no sé qué y no sé cuántos. Y tenéis ese mismo puto complejo, como si las hubierais pasado tan mal cuando Franco estaba en el poder, siendo eso mentira. El 99% de los independentistas tenían abuelos franquistas. El 99% de los etarras que mataban a sus compatriotas tenían abuelos franquistas, porque todos eran unos putos mierda cobardes que probablemente no estaban de acuerdo con él, pero no abrían la puta boca. ETA no nació en la época de Franco, ETA nació muchos años después. Entonces, no nos vengáis contando historias a los que sí estábamos ahí. Hay 18.000 cosas en la historia que podríamos discutir y que hemos leído o escuchado de los grandes conocedores y de los grandes historiadores. Pero hay una cosa muy cierta. Los españoles, mientras nos vaya a nosotros en lo personal, si a mí me va bien, chingue a su madre el puto mundo, porque no voy a mover un dedo. Eso lo llevamos haciendo desde mucho antes de Franco. No hemos cambiado en nada. O sea, los españoles nunca hemos sido
esos valientes que se atrevieron a atravesar el océano y se encontraron con un continente que no se esperaban. No, eso eran 300 españoles del 1,5 millones que vivían en España entonces. No seamos idiotas, eran solo 300. No todos los españoles iban a la batalla. Eso es mentira. Siempre ha sido un porcentaje mínimo de españoles que han sido capaces y valientes. Depende de ti si quieres ser uno de ellos o no. A mí me importa un huevo. Yo sé que sí lo soy desde hace más de 40 años. Pero no tengo por qué obligar a que los demás también lo sean, porque no soy nadie para decirle a nadie ni qué hacer ni qué pensar. Ese es el punto de diferencia. Tú estás cómodo con la vida que llevas y puedes comprar el aceite, puedes comprar los macarrones, puedes comprar lo que sea. Adelante, puedes seguir pagando el alquiler, sigue adelante. Pero no vengas a decirnos que los demás somos unos mierdas. Porque yo no te lo digo. No estoy de acuerdo en lo que haces, pero no te lo digo, no te lo diré nunca. ¿Sabes por qué? Se llama libre albedrío y eso viene desde Dios, desde que Dios le dijo al hombre, tienes esto, esto y esto enfrente, depende de ti cómo lo lleves a cabo. Eso viene desde entonces. Eres tú el que decide, eres tú el que sabe si se mueve o no se mueve. No puedes esperar que un rayo mágico tipo el Señor de los Anillos venga a salvarte de aquello que tú no quieres ser salvado. Bueno, pues ya está, que como tenía ganas de agradecer mucho a todos, desde el principio, desde el día número 1, desde antes de la existencia del Club de las Uricatas, a todos aquellos que nos encontramos con Chema de la Sierra, de los que luego nos dieron el impulso y nos presentaron a un montón de gente y gracias a través de ellos pudimos crecer un poquito, lo suficiente como para sentirnos seguras, porque entonces éramos al principio puras mujeres. Apareció todo lo demás. Y reflexionar de que si estamos en un cambio de era, cada uno de nosotros tiene que elegir de qué bando está en ese cambio de era. Y si ese cambio de era es concretamente en España, los rojos han gobernado desde que se murió Franco prácticamente en 3/4 del tiempo. Los azules, hijos del color azul de las camisas de los seguidores de Franco, se han convertido en rojos. No sé si valga la pena tratar de que un verdecillo oscuro nos abra la puerta a que todo cambie y a lo mejor firmemos un tratado preventivo antes de que nos destruyan el país. Gracias.